Bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome, in cabaret, au cabaret, tu cabaret. Muy buenos días para todos. Es el día 30 de junio del año 2023, o sea, ya la mitad del año, ya llegó julio, o sea, hace 6 meses. Feliz año y qué tal les di, ya es julio. Bueno, o sea, el tiempo pasa así increíblemente rápido. Entonces, bueno, hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar las jornadas para hacer cosas importantes, cosas relevantes, para nuestra vida, para nuestro haber, digamos. Entonces, bueno, pues una de las cosas importantes para este podcast, para este programa es definitivamente pues la traducción, ¿sí? Vamos a hablar entonces de unas traducciones que hemos estado trabajando, ¿sí? Ustedes como ya lo saben, hemos estado trabajando un texto que se llama Los 12 años con Hitler, un texto que contamos que nos regalaron por allá en una ciudad alemana que se llamaba Coblenza, ¿sí? La ciudad de Coblenza en el estado de Renania-Palatinado, ¿sí? El Renania-Palatinado, allá también queda una ciudad que se llama Ludwigshafen, ¿ok? Entonces, bueno, por allá estuvimos con eso. Por allá en ese estado federado es la ciudad de Coblenza. Allá conocimos a una señora de edad, sí, ya una abuelita alemana. Ella me regaló ese texto. Yo cuidaba a unos niños allá en Alemania y esos niños tenían una abuela. Entonces esa abuela me regaló ese texto, me regaló ese libro que se llama 12 años con Hitler, un texto que no tiene versiones para Latinoamérica, un proyecto increíblemente interesante. Les voy a decir por qué. Vamos a hacer un contexto, ¿cierto? Muy bien, entonces hemos dicho que la canción de bienvenida que yo siempre les hago, ¿cierto? Willkommen, bienvenue, ¿cierto? Que la canta Joel Grey, ¿cierto? Es la primera canción de ese musical que se llama Cabaret, ¿cierto? Entonces imagínense que Cabaret no es nada más y nada menos que la Alemania antes de la toma del poder por parte de las nacionalsocialistas, lo que los alemanes llaman Die Machtergreifung o Die Machtübernahme en el año de 1933, esa película de Cabaret con Liza Minnelli y no sé qué. Eso es pues esa Alemania de esa época, ¿eh? Una Alemania antes de que los nazis se tomaran el poder en los espacios de habla alemana, en el país de Alemania, en Austria, en fin. Entonces eso es Cabaret. En ese año, como decíamos, entonces suben los nacionalsocialistas al poder en el año de 1933. Eso es el comienzo de toda la historia de Hitler y todas esas cuestiones de la Segunda Guerra Mundial. Una fecha importante en ese tema es el año de 1933. La Segunda Guerra Mundial acaba en el año 45 con el suicidio de Hitler, ¿sí? Y el siguiente año, en el año 46, Otto Dietrich publica este libro. Entonces, es un libro que, según dicen allí, en la introducción, según los escritores acá de la editorial, dicen que él escribe ese libro casi que pues así con la memoria fresca, pues con los acontecimientos así recientes y con los acontecimientos así que acabaron de pasar. Entonces, pues bueno, es un texto que nos puede resultar interesante en la medida en la que, bueno, pues es un texto que se precia de ser un punto histórico, un punto en la historia antes del montón, de la marea de libros, de la marea de textos que va a empezar a escribir la gente acerca del nacionalsocialismo. O sea, pues ya nos leímos todos los textos sobre el nacionalsocialismo, o sea, cuántas cosas hay escritas sobre eso, en fin, entonces para empezar a leer qué fue lo que escribió esa gente, bueno, y lo que hayan escrito puede estar sesgado o no, en fin, entonces, bueno, vamos a hacer lecturas de este texto, vamos a traducir esta, estas informaciones que encontramos acá para Latinoamérica, porque no hay una versión para Latinoamérica. El hecho de ponerse a traducir un texto es porque no tenemos en nuestro espacio de habla y ya, así es simple, uno traduce lo que no existe
en nuestros espacios, ¿sí? Hay un montón de espacios lingüísticos, hemos dicho espacios de habla alemana, espacios de habla francesa, espacios de habla inglesa y un montón de espacios que hablan otras lenguas, y en esos espacios por allá hay un montón de fenómenos, de cosas que no conocemos porque no las han traducido a nuestra lengua. Lo que sí se traduce, pues chévere, eso lo podemos conocer, y lo que no, pues no es un problema. La traducción es el problema de la Torre de Babel, de no podernos comunicar bien con el otro. Acá en Latinoamérica, ¿cómo vamos a entender bien un fenómeno como el nacionalsocialismo si no sabemos bien alemán? O sea, primero eso. Entonces, lo que sepamos acá del nacionalsocialismo es porque no lo tradujeron. Así de simple. Es porque gente como yo sabe esas lenguas, como el alemán, por ejemplo, y dice, ah, vea, pues en alemán dicen estas cosas. A mí me gustaría contarle a mis espacios de habla española lo que dicen ahí en alemán, pues porque, o sea, mi mamá que habla mal alemán va a hablar, mi familia, mis amigos, nadie. A mí me gustaría también que ellos supieran estas cosas que dicen estos textos, y que hubiera erudición y conocimiento, y que fuéramos una sociedad que le importa las verdades históricas y la lectura, en fin, todo eso. Entonces es para fomentar eso, ¿verdad? Para fomentar una sociedad también más leída, más culta, ¿verdad? Para eso también se traduce. Entonces, imagínense que dijimos, ¿no? En el año de 1933 fue la toma del poder de los nazis. Vamos en el año 2023, vamos en 2023, ¿cierto? Entonces, 2023 son 90 años de ese evento, ¿ok? Entonces, trabajar un libro como los 12 años con Hitler en esta época me parece genial, porque en 10 años, ¿ok? Bueno, entonces este puede ser el proyecto de mi vida, dedicarme a traducir este berraco texto, que es difícil. O sea, este texto, yo llevo con este texto ya más de 5 años, más de 6 años. En 2015, este libro llegó a mi poder en 2015, vamos 2023, 8 años. 8 años intentando entender este libro. O sea, es que vayan a ver, ustedes lean en alemán. A ver, el que se demore menos de 8 años leyendo en alemán y entendiendo, que venga y lo haga y me diga a ver si es que uno cómo hace eso. Bueno, este puede ser el proyecto de mi vida, ponerme a leer ese texto en alemán y traducirlo a alemán, traducirlo a español, traducirlo a los espacios de habla española en Latinoamérica. Pues el proyecto de mi vida, imagínense en 2033, imagínense yo estar por allá en Alemania en 2033 hablándole a los alemanes sobre esta traducción de este texto que hice para los espacios hispanoamericanos. En fin, un proyecto que, o sea, yo me sueño con eso, ojalá podamos hacerlo. Ojalá podamos hacerlo, yo me sueño con hacer muchas cosas, tengo muchas ideas en la cabeza, ojalá esta sea una de las cosas que se van a realizar, que se van a materializar, y vamos ya empezando a hacerlo porque ya hemos traducido el prefacio, que fue lo que leímos ahí en esa serie de libros, ¿ok? Esa serie va a continuar, ahí hablaremos de One Flew Over, The Cuckoo's Nest, que es la ilustración, la Biblia, en fin, del hablador, ahí haremos una serie de libros, esa serie seguirá, ¿ya? Y bueno, genau, un proyecto muy concreto de traducción, de traducir un texto como tal, no tanto de teoría y ponerse a hablar de cómo uno traduce y qué tengo que saber para traducir, es este texto, es traducir este texto, ¿ya? Mandarle esto a una editorial, buscar la editorial que tiene los derechos de este texto, decirles que me den los derechos para yo poder hacer mi traducción, en fin, mirar cómo puedo hacer mi examen de traducción acá en Colombia para ser traductor oficial, poder hacer ese trabajo oficialmente con editoriales, en fin, pues ese es el sueño, básicamente eso es lo que a mí me gustaría hacer mucho, por lo menos con esto de idiomas, con esto de lenguas, que acabé de graduarme de esta carrera hace algunos meses y tengo que seguir pensando a ver entonces qué voy a hacer con esto de alemán, con alemán en Colombia, póngase a pensar uno qué hace con alemán en Colombia, aparte de enseñar DAF, pues aparte de enseñar a uno, porque eso de enseñar a uno, eso no, usted no tiene que ir a la Universidad Nacional de Colombia a hacer la carrera que se llama Filología e Idiomas Alemán para ser profesor de A1. No lo tiene nada, no, no, no. Usted no tiene que haber hecho eso, olvídese, olvídese. Usted habla alemán, hágale, así. Usted habla alemán y hace caso, hágale. Esos son los que pueden hacer los cursos de A1. Así que me gustaría pensar que uno pasó por esa carrera para hacer cosas más importantes y más fundamentales que decirle a la gente que digan que están buscando un apartamento. Ich suche eine Wohnung. Pues no, ya eso es A1, pues ya con eso uno se va a Alemania a cuidar niños y mejor dicho, no, vamos a hacer algo más grave, más profundo con el alemán. Por ejemplo, traducir un texto como esto, que es una cosa importante para la verdad histórica, para saber qué cosas han pasado con este tema del nacionalsocialismo, ¿no? Uno va a Alemania en 2015, digamos, y en 2015 usted ve un papá que mira a los migrantes hundiéndose en el Mediterráneo y dice la frase, profiere la pregunta,
Was machst du mit solchen Leuten? Así, o sea, imagínese el papá viendo los migrantes así hundirse en el Mediterráneo, ahí al lado, ¿sí? Al lado de su casa, allá en Alemania. ¿Y qué hacemos con esa gente? Esos migrantes hundiéndonos en el Mediterráneo somos nosotros y no, y entonces uno no le puede ir a decir a Alemania que ellos tienen que también como tener cuidado con las cosas que piensan y dicen los hogares. No, no, en los hogares no, todo es la vía pública. Alemania se presenta con una vía pública muy grande y que ellos son la economía más grande de Europa y lo dentro de las casas, no, lo que pasa dentro de las casas, eso nadie está hablando de qué dicen los europeos, los alemanes dentro de las casas, de qué conversaciones tienen, qué piensan ellos del mundo, qué piensan ellos de Latinoamérica, qué piensan en sí de nosotros, aparte de toda la corrección política que es que a uno le toca ir allá y que ellos nos reciben y que quieren que vayamos allá, en sí eso cómo es ese tema, en sí qué es lo que ellos piensan de nosotros, me gustaría mucho saberlo y me gustaría mucho saberlo para descubrir si allá ese tema del nazismo ya se superó o no se superó. Lo que yo les puedo decir es que no, eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo vi. Y por llegar acá diciendo eso, no tengo es que callarme la jeta, tengo que llegar diciéndoles que Europa es el destino manifiesto de Latinoamérica, que eso aquí no, así, o sea, ustedes van allá a Europa a que el papá vea televisión frente a ustedes y digan, estos migrantes, ¿qué hacemos con esta gente? Y esos migrantes, pues puede que usted no provenga del Mediterráneo, pero esos migrantes es usted. Ese migrante ahí hundiéndose en el Mediterráneo que no le importa a ese papá, es usted. No, no sé, usted no crea que eso es de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de esa sociedad. En esa sociedad donde el papá ve el televisor así con los migrantes, de allá salió un fenómeno como el nacionalsocialismo, por ejemplo. De ese espacio de habla alemana sale algo como el nacionalsocialismo también, por ejemplo. Entonces, en aras de aportarle a la historia de eso, que es una historia que no la sabemos porque ¿cómo si no sabemos alemán? Así todo no lo han traducido, todo no lo han traducido. Así que por esa vía de que todo han sido traducciones, desconfíen. O sea, yo aquí les voy a echar un cuento, aquí les voy a decir, mire, leí este texto en alemán, aquí dice esto, tales. Pero bueno, pues puede que yo también tenga problemas acá de traducción, que esté entendiendo mal las ideas, ¿qué tales? Bueno, entonces necesitaríamos un tutor, un traductor más especializado que me ayude a mí a saber si lo que yo estoy traduciendo acá, si es así, si es correcto todo lo que yo estoy presentando acá. Bueno, entonces, dicho toda esta introducción, ¿sí? De qué es lo que vamos a hacer, vamos de una vez a leer nuestro texto, ¿verdad? Entonces, esto dice de la siguiente manera, ¿ok? Estas ya son las palabras de Otto Dietrich, ¿ok? De el jefe de prensa del Tercer Reich, ¿sí? Lo suben a ese cargo en el mismo año de la toma del poder, en el mismo año de 1933, el 30 de enero de 1933, ¿sí? Sube Hitler y ese mismo año él nombra a Dietrich como su jefe de prensa, como su publicista oficial. Entonces lo que vamos a leer son las palabras del publicista oficial de Hitler que estuvo durante 12, con él, que estuvo junto a él durante los 12 años que duró el Tercer Imperio, el Tercer Reich. Así que esto dice de la siguiente manera. Introducción. La mayor parte del pueblo alemán ha confiado en un hombre al que ha venerado como a un ser divino y ha amado como a un padre. Este hombre lo guió a la catástrofe más grande de su historia. Ese es el hecho desnudo, brutal y estremecedor al cual se enfrenta hoy el pueblo alemán sobre los escombros de su pasado. Millones buscan razones y explicaciones para este colapso sin precedentes, buscan de acuerdo con sus concepciones previas. No solamente creo, sino que estoy seguro de que solo conociendo la personalidad de Hitler, su esencia interior y su verdadero carácter, lo inexplicable puede volverse explicable y lo inconcebible concebible. El demonio de su personalidad nos permitirá conocer la verdad, la culpa y el destino. La profundidad de su alma es el punto de partida, es el prisma en el cual cada rayo de luz de supuesto conocimiento se quiebra y puede unirse a la verdad histórica de los acontecimientos. Solo su ser más íntimo, solo su ser más íntimo nos brinda la posibilidad de descubrir los trasfondos ocultos. Solo su carácter verdadero puede descifrar la tragedia del pueblo alemán. Hoy en día, después de la caída del Titán, el pueblo alemán no tiene claridad sobre Hitler. Sin embargo, esta claridad es la condición indispensable para pasar sin problema de los escombros hacia un futuro mejor. Así como el éxito de cualquier obra solo puede alcanzarse mediante participación íntima y entrega apasionada,
el pueblo alemán encontrará la fuerza para levantarse nuevamente desde sus pruebas y hallar el camino hacia nuevos horizontes en la comunidad de naciones pacíficas cuando supere el pasado con profunda convicción. No obstante, esto solo será posible cuando el pueblo alemán posea claridad total sobre la naturaleza y la forma de ser de Hitler. El destino me puso durante muchos años en un lugar desde el cual me es posible hacer un aporte a esta claridad. Durante 12 años trabajé como publicista para Hitler. No insistí para ello. El mismo Hitler me dio la orden de permanecer a su lado el 30 de enero de 1933, cuando nombró a Funk, a Walter Funk, ¿sí? Como jefe de prensa de su gobierno. Quizás ya había visto en mí a su futuro biógrafo. Aprendí a apreciar sus rasgos simpáticos y sus esfuerzos por el bien del pueblo, pero con el paso de los años también aprendí a reconocer sus cambios internos y sus errores y a odiar la naturaleza despótica de su ser. A pesar de intentarlo repetidamente, no me permitía irme. Oí decir muchas veces, pero no todas las viví en carne propia. Perdón, oí decir muchas cosas, oí decir muchas cosas, pero no todas las viví en carne propia. Al oído del publicista se le privaba de aquello que el público no debía saber. Hitler sabía guardar silencio e impuso la siguiente máxima con férrea severidad: nadie tiene permitido saber más de lo necesario para uso oficial. Aquello que dos necesitan saber, no deben oírlo tres. No he hecho ninguna grabación o registro, sin embargo, por los 1000 detalles de su vida privada y pública que conocí durante más de 12 años, lo esencial de su enigmática personalidad se había integrado en mí hasta el momento en que tomó mis funciones el 30 de marzo de 1945 en el pequeño espacio de su búnker de hormigón bajo la Cancillería Imperial, luego de fuertes discusiones. 6 años de inusuales éxitos pacíficos por parte de Hitler hicieron que sus defectos pasaran a segundo plano frente a la grandeza de sus aportes. 6 años de guerra hicieron resaltar los contradictorios rasgos y los excesos de su personalidad demoníaca. Era el abanderado, y mientras existiera una esperanza de cambiar el destino, incontables alemanes creyeron en la obligación nacional de no poder abandonar la bandera. El final y el vergonzoso colapso de un hombre autoritario y despótico que le dio hasta el último instante falsas esperanzas a su pueblo, lo engañó y luego se volvió loco, me permitieron unir las piezas recolectadas durante 12 años del rompecabezas de su personalidad tan impenetrable y sombría. Al hacerse públicas las brutalidades en los campos de concentración dentro del Reich y en Polonia, se me abrieron los ojos con respecto a circunstancias que hasta el momento no habría podido imaginar. Fueron ellas las que le dieron los contornos fijos a mi idea incierta sobre su cambiante personalidad. En este rompecabezas completado mediante retrospección, se reparten por igual luz y sombra de una manera en que el pueblo alemán nunca lo había visto desde su perspectiva. La atención se centra en la inquietante figura, en la inquietante naturaleza doble de su ser y en lo monstruoso de su verdadera figura. He pensado en los últimos meses si debería o no hacer públicos mi juicio y mis conocimientos sobre Hitler. Con ello no pretendo anticiparme a la historia, sin embargo tampoco puedo permitir que se oscurezcan los hechos sobre los cuales se basa. Mis observaciones y conocimientos no tienen pretensión de exhaustividad o exclusividad, por lo cual estoy seguro de que serán un aporte para remover en adelante el esplendor del mito de Hitler y responsabilizar su sombra del pasado. Estoy convencido de que no puedo privar al pueblo de mi saber, incluso en su mismo interés. Si mis contemporáneos desde su perspectiva aún hoy no pueden entenderme, estoy seguro de que en el futuro me darán la razón. Los hechos importan más que las teorías. La historia mundial recorrió otros caminos distintos a los que Hitler se había imaginado. El solapamiento del nacionalismo con el vuelo estratosférico de sus ideas populistas hicieron que se desconectara de la realidad práctica. La restricción nacionalista de su campo visual y de su visión del mundo lo cegaron a los aspectos internacionales del desarrollo humano moderno. Ignoraba que en la medida en la que el progreso humano y el desarrollo técnico superan el tiempo y el espacio y los hombres sobre la tierra se acercan cada vez más unos a otros, se amplían las comunidades dentro de las fronteras de cada nación y de esta forma surge la comunitarización de las naciones. Por eso, para Hitler, los problemas humanos eran irrelevantes,
pero estos sí eran relevantes. Actualmente las preguntas más importantes y decisivas sobre el futuro y el progreso de los hombres no se deciden como creía Hitler en el plano nacional, sino en el plano internacional. Esto es la democracia en el más amplio sentido, se ha convertido por antonomasia en la forma de existencia política de la razón humana. En esta época de inventos que mueven el mundo o acaso lo destruyan, en la cual la cooperación universal de las naciones se vuelve una necesidad vital e imprescindible, solo si éstas no están dispuestas a aniquilarse entre ellas. Como siempre, las particularidades y los movimientos creativos de la historia dejan su huella, pero ningún pueblo maduro le entregará de nuevo a un hombre y a un gobierno autoritario la posibilidad de tener el control sobre sí mismo. En el tablero de ajedrez de la política mundial solo son válidas las reglas democráticas. Un demócrata, de Dietrich. Este es uno de los hechos que ya no están en discusión, menos aún después del desarrollo de los acontecimientos. Por eso, si ahora la intención del pueblo alemán no es excluirse de la comunidad internacional, sino reconstruir su vida sobre una base nueva luego de este colapso para poder participar de los bienes de la cultura y la civilización, entonces debe reconocer que incluso la más mínima idea de retornar a un estado absolutista de corte hitleriano es la quimera de una fantasía anquilosada que nos llevaría al suicidio político y definitivo de la nación alemana. Al recordar este camino incorrecto y trágico del pasado del pueblo alemán, podrá de una vez por todas aprender la siguiente lección histórica: no volver a confiarle a un solo hombre el poder y con ello el propio destino y la vida, pues incluso las debilidades humanas del más grande entre los mortales pueden destruir un pueblo irremediablemente si en sus manos solo hay violencia por encima de la vida y la muerte, por encima de la guerra y la paz. Llegó al poder siendo un líder social y popular, un creador de nuevas ideas. Como a su salvador en medio de una crisis económica sin precedentes, el pueblo le creyó sus promesas y como a su hijo amado y siervo del destino, le entregó su poder. Con él destruyó al pueblo en el transcurso de los años, mientras se transformaba en su esencia y sus objetivos. No era el más grande entre los mortales como creía serlo, incluso en sus momentos más geniales no poseía ninguna creatividad particular ni superioridad moral. Durante el ejercicio del poder se volvió diferente de cómo se había mostrado antes y de cómo lo había visto el pueblo. Sin lugar a dudas, sucumbió a la locura del poder, la cual lo llevó a conflictos que no supo manejar y que sacudieron a todo el pueblo en el remolino de la ruina. Sus grandes éxitos sociales y acciones nacionales habían cegado a este pueblo. Sus marcados gestos humanos y simpáticos lo habían engañado acerca de sus grandes pero corrosivas pretensiones políticas. Su cambio de líder popular a heróstrato de poder político se fue completando con el paso del tiempo, como una metamorfosis imperceptible, la cual no se puede medir en el tiempo y en general resulta difícil de entender, pero en específico es completamente tangible. La verdadera medida de su genialidad política está en su obra culminada y la verdadera medida de su valor humano y moral está en su deceso y su legado. El pueblo alemán no se esperaba que Hitler lo abandonara en medio de una miseria y desesperación indescriptibles sin decir una palabra y sin liberarlo de la culpa ante el resto del mundo, particularmente porque Hitler, particularmente porque Hitler le pidió obediencia ciega e incondicional y siempre sostuvo frente a él la idea de la victoria hasta el último momento, incluso de cara a su propio fin y a la lucha a muerte de su propio pueblo, su comportamiento obstinado se mantuvo firme. Su legado en la muerte confirma el siguiente juicio sobre su vida. Abandonó a su pueblo sin cumplir esta última obligación y sin ningún reparo por su destino y su sufrimiento, haciéndole cargar con sus propias responsabilidades. Intento ahora imaginarme la dureza y la frialdad con la cual Hitler habría juzgado a otro que en su lugar habría actuado igual que él. También considero que el pueblo solo será capaz de entenderlo todo cuando la verdad sobre Hitler sea descubierta dura y fríamente como le gustaba hacer con los demás. Pintar este cuadro de la forma más fiel posible es algo que no solamente le debo al pueblo alemán, sino a mí mismo. Durante mi labor como publicista, le presenté al pueblo lleno de idealismo las facetas ligeras y simpáticas de Hitler y de esta manera acerqué su figura a los corazones de la gente. La tarea nacional de la cual estaba acérrimamente convencido entonces
con el paso del tiempo y con el cambio interno de Hitler, se tornó en una culpa fatal que me obliga a completar este cuadro agregando sus sombras negras y pesadas. En el año de 1933 escribí un libro titulado Con Hitler en el poder, en el cual describí los pacíficos esfuerzos de Hitler por el alma del pueblo alemán y destaqué la idea de la libertad del nacionalsocialismo y la profunda creencia del pueblo alemán en ella. Hoy le debo a la opinión pública la trágica continuación de este libro, la segunda parte del drama, el cual nos explica la caída de Hitler en el abismo y así el colapso del Reich. Escribiré la segunda parte de esta tragedia con la misma pasión, el mismo amor por la verdad y la misma responsabilidad por la justicia histórica. Otto Dietrich, muy bien, entonces esa es la introducción de ese texto, nada más. Entonces ahí escuchamos un montón de ideas muy interesantes, por ejemplo, eso un demócrata, ¿ok? O sea, ya en esa época del mundo, en ese año de 1946, ya sabíamos que éramos un planeta con naciones, que no solamente somos una nación aislada, que hacemos parte del mundo, ¿ya? O eso era un problema que no entendía Hitler. Era un problema que no entendía Hitler, que creía que todo era en el plano nacional, como lo dice aquí Dietrich, ¿ya? Entonces, eso es un momento en el cual empezamos a ver la globalización, empezamos a ver que hay como, exacto, acuerdos internacionales, no solamente el plano nacional es importante, sino también el plano internacional, ¿ya? Es por lo menos la idea demócrata que leemos allí en Dietrich. O sea, pues es que a ver, el Partido Socialdemócrata, ¿de dónde proviene? Pues del espacio alemán, básicamente. O eso es un señor que se llama Fernando Lasalle, pues unos demócratas, pues básicamente. Pues por eso es que, claro, que la democracia es la razón humana, es la forma por antonomasia de la razón humana, es la democracia, es lo que dice el señor Dietrich. No por defender la democracia de nuestra parte, porque también hay, o sea, incluso hay un video por ahí de Sócrates que dice que Sócrates criticaba la democracia. Bueno, incluso Sócrates, incluso a los filósofos griegos les parecía que la democracia no era lo que había que hacer como sociedad. Es una idea que seguimos intentando aplicarla, ¿ya? Desde la época de Hitler hasta hoy, es lo que decía Uribe, que pues, la democracia es una idea que se volvió a retomar apenas en el siglo XX, ¿ya? Desde hace 2000 años los griegos, entonces también pensar en la idea de democracia, bueno, en fin, entonces esta es el texto de Dietrich, ¿sí? Un texto muy interesante que hemos traducido para el espacio de habla española. Esperamos que hayan aprendido cosas, hayan escuchado allí ideas interesantes sobre historia, sobre política, en fin, si alguien quiere contactarme, si alguien quiere hablar conmigo sobre los textos originales, sobre el texto en alemán original, lo tenemos acá en la mesa de trabajo, podemos hacer eso, me pueden contactar, me pueden enviar un mensaje. Recuerden que también estamos en una página de Patreon, en el Nequi, en el 323-232-9394, para que nos envíen una donación si les gusta el trabajo que hacemos acá en Traductología, si les gustan estas conferencias, estas ideas sobre política, sobre el mundo, sobre las lenguas, sobre Colombia, sobre Europa, sobre un montón de temas coyunturales, un montón de temas importantes. Así que, bueno, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Hoy cumpleaños Nuestra Señora Madre. Estamos muy elegantes para ir a cenar con ella esta noche. Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención. Se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos y las culturas, como ya lo saben ustedes, son los espacios de los autores, los textos, los comentarios, los espacios de las estrategias, las técnicas, los métodos de traducción, los espacios de Otero, de Bolaños, de Hurtado, de las orientaciones de tipo lingüístico, de las orientaciones de tipo literario, filosófico y cultural, de la quinta habilidad del lenguaje, el espacio del mero acto de traducir, con ustedes, Marcel Forigua.